No canto y no adoro porque estoy feliz. Canto y adoro porque le amo. Porque sé que Él se merece ser adorado, alabado, honrado, celebrado. Aleluya. Aleluya. ¡Ja, ja! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! Nombre sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores. Ante ti se dobla toda rodilla y toda lengua te reconoce que eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, el victorioso, el que estuvo muerto y fue resucitado al tercer día, el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, el que venció a Satanás y al infierno, el que le quitó las llaves de la muerte y del Hades, el que gobierna en el trono, el que vino hecho carne y volverá por su iglesia, el todopoderoso, Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Santo. Di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque una palabra de tu boca tiene suficiente poder creativo para cambiar toda situación. Hay saetas. Padre, en el nombre de Cristo, como tu ministro, como tu siervo, como tu hijo, como tu amigo, según la autoridad que me has confiado. Ato en los aires y en la tierra toda operación satánica de las tinieblas, de la idolatría, de la religiosidad y del pecado. Dejo inoperante y les prohíbo operar. Habilito según tu autoridad, Señor, la influencia de tu Espíritu Santo, el fluir de tu palabra revelada, el mover de los dones de tu Espíritu.
el desarrollo de los frutos del Espíritu Santo, el testimonio de una nueva vida en Cristo Jesús. Porque esto es tu casa, casa de Dios, un lugar donde la luz de Cristo se manifiesta y todo el que cruza sus puertas debe doblarse ante Él. Y lo que tenía que no era de Él debe quedar fuera en el nombre de Jesús. En esta mañana forzo esa palabra, Señor. Porque todo lo que se ve con los ojos proviene de lo que no se ve por medio de la fe. Y hoy, Señor, proclamo desde el mundo espiritual que no se ve, algo que se va a ver con los propios ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Un aplauso a Jesús en esta mañana. Pastor, no entendí nada. Ahora te he explicado unos minutos. Amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. Bienvenido a la casa de Dios. ¿Por qué oro como oro? Es que me gusta aplicar lo que Él me enseña. A mí cuando el Señor me enseña algo, yo automáticamente ya me muevo en lo nuevo. No me quedo en lo viejo. Me gusta poner en marcha lo nuevo. Por algo te lo enseña. No para que acumule información, para que te pongas en movimiento. Lo que te enseña el Señor es tu próximo nivel. Diga conmigo, lo que me enseña el Señor es mi próximo nivel. En cualquier área. Así que hay que tener oídos bien abiertos, oídos bien limpios y un corazón dispuesto a creerle. Permitamos que Dios es el arquitecto de la vida de la fe. Usted sabe lo que es un arquitecto, ¿verdad? Sabe el que trae el diseño, es el que da las órdenes cómo se deben hacer las cosas y supervisa a los que meten mano. Y si el arquitecto ve que estás haciendo las cosas como se te da la gana y no es como él diseñó, no te va a felicitar. Te va a retar. Y en lo que es laboral, te puede echar. Porque vos estás, digamos, creando un nuevo proyecto en algo que él ya planeó. Y eso puede crear lo que va a hacer caer esa construcción. Porque usted sabe que los arquitectos tienen que ser exactos en la matemática, exacto en los metros cuadrados que eligieron para edificar. No pueden tener una falla ellos porque todo se cae. 1 milímetro más, 1 centímetro más o no encuadrado puede hacer que el peso de la casa o de la edificación vaya y se tuerza, se caiga, un desastre. El que va preso es el arquitecto. Por eso su firma, toda la cosa legal es bravo. Es un peso edificar. Uno ve la ganancia, ¿no? Me llevo un par de millones. Pero el peso en los hombros de ese arquitecto, que todo salga bien, porque si sale mal, él va a dar la cara. Por eso los pastores son tan insoportables para algunos. Porque tienen que examinar que las cosas se hagan como Dios le diseñó. Porque el que tiene que dar la cara si algo cae y falla es el pastor. O es el que habló de parte de Dios. Y los que trabajan tienen que aprender a tener ese mismo compromiso que el que diseñó. Porque vos no podés confiar algo que pone en riesgo tu vida a gente liviana, que le da lo mismo, que son, bueno, pero ¿qué tiene de diferente 1 centímetro más para acá, 1 para allá? ¿Qué tiene de diferencia el hierro? Le puse algo parecido. ¿Qué tiene de diferencia que acá no rellené con hormigón? Le puse un poco de tergopor. ¿Qué pasa? No pasa nada. Más barato salió, le hice ganar más plata. No tiene que ver, porque todo está calculado para que esa obra no solamente permanezca en el tiempo, sino que no se destruya. Entonces hay servidores que son tan livianos. Cuando el pastor lo hace parte de un diseño divino. Las órdenes, las directivas, las instrucciones. Hay gente que no comparte el compromiso del diseño.
¿Por qué? Porque dice lo mismo. Bueno, no oré, pero una oración un día no pasa nada. Ayunar, no ayuné, no pasa nada. Ofrendar, no ofrendé, no pasa nada. No diezmé porque tenía ganas de comerme una hamburguesa McDonald's, no pasa nada. Dios mira a mí, que yo lo amo y todas esas cosas. Está fallando la construcción de un diseño. Pero Dios, como es justo, en lo laboral el arquitecto se lleva todo el problema, porque Él firmó todo. Pero en lo espiritual dice que Dios juzga a cada uno según su obra. Así que si alguno metió mano a la obra, lo hizo con liviandad, lo hizo con orgullo, lo hizo con su propia voluntad y la obra falló, Dios no juzgará al pastor que trajo el diseño, sino al que lo hizo mal. Porque Dios es justo. Dios no le echa la culpa al pastor. Ahora, el pastor tiene que ser responsable que las cosas se hagan. Por eso supervisa. Por eso te ponen Migueles que te supervisen. Por eso te ponen Josué para que te supervisen. Por eso te ponen Brian para que te supervisen. Te ponen Déboras para que te supervisen. Cuando uno aparece y uno dice, viene el pesado. Es la supervisión a la obra. La conducta, la doctrina, la visión que uno transmite. No se nos ocurrió, no la inventamos comiendo un día un asado. Vino del cielo. Y el que pertenece, una cosa es una visita que viene y participa del culto y bueno, es visita. Otra cosa es el que dice que pertenece, el que dice que puso mano al arado, el que dice que esa es su casa, son sus padres y todo lo que dicen, ¿verdad? Tienen la responsabilidad de ser fieles en el diseño. Ay, pastor, qué complicado que es eso. No, no es complicado. Cuando uno ama, uno aprende cómo hacer. Yo cuando empecé, todo trabajo que yo empecé sin saber cómo se hacía. Nunca fui con experiencia en ningún trabajo. Siempre fui siendo el más ignorante, el aprendiz. Y usted sabe que a todo el que es aprendiz, los que saben le hacen pagar ¿verdad? Es el que te mandan a barrer, el que te manda a hacer el trabajo feo, te mandan a limpiar la herramienta, el che pibe, como se le dice. Porque no sabes, entonces tenés que aprender y hacer el trabajo que a ellos no les gusta hacer. Pero cuando uno tiene interés y amor y ganas, aprende del que sabe. Y yo aprendí, por ejemplo, cuando trabajé en mi primera etapa, trabajé como ayudante de plomero. A mí me mandaban a hacer el trabajo más feo, que es la zanja. El zanjear para los caños. Me mandaban a hacer el trabajo más feo, que es picar la pared, picar hormigón. Me mandaban a hacer el trabajo más feo, que era hacer pozos para los tanques que iban en tierra, los tanques de agua, que iban en tierra, no iban en el techo, iban en tierra. Y me han dejado solo trabajando haciendo ese trabajo. La única herramienta que me dejaron un día, me acuerdo, fue una rama para que no me vaya de la forma del tanque. Yo tenía que andar poniendo la rama y midiendo que si no me estaba yendo. Porque encima si tengo una dificultad es que soy muy chueco para trabajar yo. Hay gente que tiene un ojo, yo hasta con regla me sale chueco. Es una debilidad mía. Yo tengo que ponerle el doble del esfuerzo para que salgan las cosas que deben ser perfectas. Yo le tengo que poner el doble de esfuerzo porque hasta con regla me sale chueco la cosa. De verdad. Yo hacía cuadrados en el colegio con regla y estaban torcidos. No sé, problema. Entonces, encima que tenía que ser perfecto el agujero redondo, yo tenía que andar midiendo y siempre me iba. Y tenía que andar corrigiendo. O sea, el doble de esfuerzo al trabajo. En las zanjas, el doble de esfuerzo, porque una vez me fui tan profundo que la zanja terminamos hasta acá, más o menos. Pues me decía, empezá con un pie, y yo le daba y yo no calculaba y yo ya empezaba a los 5 pasos a ir más profundo. Terminamos la zanja metido hasta acá, más o menos. Pero eso a mí no me limitó a aprender del que sabe. Hay un dicho que es popular y lo podemos tomar como cristianos. El que se enoja, ¿qué le pasa? Pierde. ¿Usted ha visto gente irse enojado por un llamado de atención? ¿Y qué se perdió? Muchas cosas se perdió. Se perdió aprender. Se perdió un año. Venía bien, ya perdió el año. Se fue, dio el portazo, ¿verdad?
Y ahora el año que viene tiene que empezar de nuevo, no puede empezar de donde dejó. El que se enoja pierde. Yo cuando jugaba al fútbol en un club, tenía un compañero que era el capitán del equipo. Era un capitán de mucho temperamento, ¿verdad? Muy enojón. Y un día se peleó con el técnico porque le marcó un error. Él era defensor y le marcó un error. Y este se enojó y lo mandó a pasear al técnico y se fue. No vengo más, revolvió todo y se fue. El técnico no hizo problema, siguió jugando con los equipos, con los jugadores que estábamos, nos iba bien igual, sin él. Pero como quien dice, al que no lo echan después vuelve sin qué. Y venía como perrito ahí abandonado. Venía acercándose a la cancha, nosotros lo veíamos de lejos. Primero miraba de afuera, después un día entró, se sentó al costado. Hasta que después lo mismo que habló con el técnico lo volvió a dejar entrar. Nunca más vi que ese capitán, porque le devolvió la capitanía. Nunca más vi que ese capitán le faltó el respeto al técnico. Porque hay gente que aprende cuando experimenta el sufrimiento de perder algo que ama. A veces el pastor, le voy a hablar. Y Dios dice, shh, que aprenda. Que cuando sienta lo que está perdiendo va a volver y va a aprender. Pero cuando uno se enoja y se va porque no le gusta, uno pierde el aprender. Y cuando vos perdés el aprender, lo que estás perdiendo es la capacidad de emprender. Y al perder la capacidad de emprender, estás perdiendo la capacidad de ganar. Así que tu enojo siempre te va a hacer perder, nunca te va a hacer ganar. Deja que la gente siga intentando ganar discusiones. Hay gente desesperada por ganar discusiones y quedarse con la última palabra. Pero ¿qué ganan? Tener la razón. Pero ¿qué pierden? La relación con la persona. ¿Qué es más importante? ¿Ganar una discusión? ¿Ser el que te quedas con la última palabra? ¿El que golpeó la puerta, el que golpeó la mesa y que el otro quedó en silencio? ¿O cuidar la relación? Esos son diseños del Padre. Nos dice, a mí no me importa que hayas ganado discusiones religiosas y teológicas con los mormones, con los testigos de Jehová, con un bandista, con quien sea. A mí no me importó que ganaste discusiones religiosas. A mí me hubiera importado que ganes el alma. Hoy hay gente contenta cuando le gana una discusión a un religioso. Lo callé con 3 versículos. No maté, no me pudo responder. ¿Y qué pasó? Y hasta el día de hoy no hablamos. Mirá, y eso es bueno para vos. Y me gustó dejarlo callado. Entonces vemos gente que en el diseño del reino hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren y donde quieren. Esa frase quedó del jueves, el que quiere escuchar el jueves entienda que estamos hablando. Y el diseño de Dios dice, no es como querés ni cuando querés ni a quien querés ni donde querés. Es como yo quiero, a quien quiero, donde quiero y como quiero. ¿Y cómo lo hago, Señor? Amás a todo, perdonás a todo, te reconciliás con todo. Bueno, se ve que no tienen ganas de amar a nadie acá. No, es que yo amo al que yo devuelvo con la misma moneda, dicen los evangélicos. ¿Verdad? Si a mí me saludan, yo saludo y andan así. Si a mí me dan la mano, yo doy la mano. Si me dan besos, yo doy besos. Y yo digo, ¿de dónde? Si Dios te trataría así a vos como lo tratás a Él. Y creo que Dios tiene que empezar a tratar a gente como lo tratan a Él para que aprendan a corregirse algunas cosas. Por eso este año Dios nos diseñó para los que son de la casa, nos guió a una disciplina militar. A no esperar que la gente, pastores, tengan ganas, porque nunca tienen ganas. A obligarlos. ¡Ay, qué fuerte suena eso! La Biblia dice, el que puso la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. El que dice tener compromiso debe demostrar el compromiso. Y a veces hay que empujarlo, pastores. Hay que ponerle plazo, misiones personales. Usted cambie esto. ¿Usted qué debilidad tiene? Y no, yo que me enojo. Bueno, este año la misión de usted es cambiar su enojo. Cuando la gente siente que tiene que cumplir metas, se esfuerza. Se los comparto, si quieren aplicarlo, háganlo. Nosotros vamos, en los jóvenes, trabajamos en eso. Y hubo un profeta que tuvo que restaurar el diseño divino, tuvo que restaurar el diseño del altar. Y esta enseñanza se llama, usted sabe que una de las coordenadas de este mes es gobierno espiritual. Así que en este momento voy a compartir gobernando desde el altar. Lo que es levantar un altar a Dios y gobernar desde el altar de Dios. Hay dos
todas las enseñanzas de Cristo me apasionan, me hacen bien, me enseñan, pero hay dos pilares en mi vida personal que mi etapa de aprendizaje, aunque sigo aprendiendo, pero mi etapa inicial, para decirlo mejor, fueron que me impactaron. Y fue lo que me marcó el rumbo a mí hasta el día de hoy para caminar por esos pilares. El primero fue paternidad espiritual. Yo cuando escuché la enseñanza, los vástagos del olivo, se la pedí al apóstol Fabián, dijo que iba a buscarla en su archivo. Yo dije, hay gente, apóstol, que tiene que escuchar esta enseñanza para que entiendan qué es la paternidad espiritual. Porque yo cuando escuché esa enseñanza en el año 2015, a mí me transformó la mente, entender la paternidad espiritual, ver a Dios como un padre, a mí me dimensionó la mente totalmente. Y entender los padres espirituales que Dios pone, que es más allá de un pastor, lo que ellos tienen que hacer en tu vida y lo que uno tiene que hacer por ellos también, a mí me dimensionó y me llevó hasta donde hoy estoy. La honra, la obediencia, la sujeción, bueno, un montón de cosas. Y el segundo pilar fue ser hombres de altar. Cuando yo escuché esa enseñanza del altar de Samuel, de Gedeón, de Abraham, todos los hombres que levantaban altar a Dios y lo que pasó cuando levantaron el altar a Dios, yo me apasioné por eso. Y me acuerdo que el apóstol en esa enseñanza dijo, usted puede ofrecerle un altar a Dios en su habitación, puede dedicar su habitación o un rincón de su casa para que sea un lugar donde usted ore a Dios. Sea un lugar para estar con Dios. Mateo 6, ¿verdad? Entre tu aposento. Usted conoce esos textos bíblicos. Y yo me acuerdo que volví contento a la noche, era la noche de las reuniones. Al otro día empecé mi altar y me acuerdo que entré a mi habitación contento, estaba mi cama ahí, mi cama de soltero. Ahora es doble, gracias a Dios. Pero en mi cama de soltero, me acuerdo que me arrodillo ahí, agarro la cama, la toco el colchón y digo, Señor, como me enseñaron, que este colchón, esta cama sea el altar para ti y yo voy a orar y quiero que acá conocerte. Bueno, todo lo que le pedí, que dicen que pasa en un altar, yo le pedí a Dios que pasara ahí. Es hasta el sol de hoy que esa habitación es un altar. Yo he tenido muchas experiencias en ese lugar, porque cuando vos consagrás un lugar para Dios, Dios toma en serio lo que consagrás. No es místico, no es filosófico ni poético, es literal. Y el que le debe dar derecho para que él entre es el que tiene la autoridad. Por ejemplo, vos tenés autoridad en lo que es tuyo. Vos podés decirle a Dios, tómalo, y Dios lo toma. Porque no se lo dice cualquiera, se lo dice el que es dueño de eso, ¿verdad? Y yo en alguna forma la habitación era mía, así que se la entregué. Y Dios entró. No solo yo tuve experiencias en ese lugar, sino que gente que estuvo en esa habitación, que durmió en esa habitación cuando yo no he estado, que descansaron ahí, dieron testimonio de lo que sintieron y experimentaron en esa habitación. Y no es porque yo estaba orando o les puse efecto especial, le puse algún humo que tiraba por abajo, o alguna estufa en la cama para que sientan calor, o un aire acondicionado que le tire viento, o un rociador de perfume para que sientan como una brisa entró el Espíritu Santo. Simplemente era altar, era lágrima, era oración, era ayuno, era, bueno, lo que Dios sabe, lo privado con Dios, obediencia, agachar la cabeza, arrepentimientos, un montón de cosas. Y eso carga un lugar. No se ve físicamente, pero cuando la gente entra en la condición correcta, que es la fe, pueden experimentar. Eso le pasó a Jacob. Dice que él descansó en un paraje desconocido cuando escapaba de su hermano Esaú. Dice que él encontró un montón de piedra, un montículo de piedra, o sea, piedras dispersas, lo que él no sabía, y ahora te cuento qué era ese paraje. Él dice que tomó la piedra para dormir, hacer la almohada. Qué sueño duro. ¿Cuánto han tenido noches duras de almohadas duras? Y él se acostó escapando de su hermano. Bendecido, pero perseguido. Él se fue bendecido por su padre, pero perseguido por su hermano. ¿Alguna vez te pasó que Dios te da una palabra y lo siguiente que pasa en tu vida es persecución? Es rechazo, es odio, es menosprecio, es burla. Bueno, quizás Jacob te puede dar un ejemplo. Él durmió en esa noche pesada, almohada dura, y dice que él vio los cielos abiertos en el sueño. Y dice que vio una escalera que conectaba el cielo con ese pedazo de tierra de ahí.
no con los de allá, con ese pedazo de tierra. Y él vio ángeles que bajaban y subían. Quiero decirte algo esta mañana, hay ángeles acá. Hay ángeles. Y dice que él despierta del sueño y él dice, cuán terrible es este lugar. Dios estaba acá y yo no. Hay gente que a veces ni sabe en qué ministerio se congrega hasta que no tiene la actitud correcta. Dice, un ministerio más, una iglesia más, un pastor más. Pero cuando vienen con la humildad y la fe que tienen que tener, qué terrible es este lugar. La presencia de Dios está acá y yo no lo sabía. Que esta mañana haya Jacob que se despiertan del sueño y disciernen qué lugar pisan. La presencia de Dios, cuando un lugar se dedica a Dios, Dios entra a ese lugar. Y él hace pacto con Dios, voto con Dios y todo lo que ahí empieza la transformación de Jacob. Él dice que él tomó la piedra que fue su almohada y la ungió como memorial de la experiencia. Vos te vas a seguir quejando de la dureza de la vida hasta el día que levantes un altar a Dios y agarres esos momentos duros y los unjas y diga, en estos momentos duros Dios se me apareció. Él, el lugar que ungió la piedra y donde tuvo la experiencia, él dice en la Biblia un paraje desconocido. Pero cuando vos te remontás más atrás a la historia de su abuelo Abraham, es el lugar donde Abraham subió con Isaac para sacrificarlo. De las piedras que tomó Jacob, que estaban dispersas para dormir, había sido el altar que su abuelo levantó cuando Dios le pidió a su único hijo. Así que era el lugar donde Dios le dijo a Abraham, yo te proveeré. Y Abraham llamó ese lugar Yahweh Jireh, Dios que me provee. Es el mismo lugar donde su nieto vio los cielos. ¿Y saben qué señal le pidió su nieto a Dios para que Dios sea su Dios? Si Él me provee un buen viaje, que me proteja, que pueda volver con recursos, Él será mi Dios y le daré el diezmo. El diezmo es revelación. Cuando la gente tiene revelación de Dios, el diezmo es tan dispuesto y generoso en su corazón. El diezmo es antes de la ley. El diezmo siempre fue revelación. Cuando vos tenés un altar a Dios, gobernás desde el altar a Dios, habrá momentos en que ese cuarto que fue del abuelo, que hoy parece cerrado, con las ventanas cerradas, con polvo, con olor a naftalina, que desde que el abuelo murió nadie entra porque le da nostalgia, le da tristeza. ¿Verdad que hay casas así? Está hasta el traje del abuelo que nunca sacaron. Y un día el nieto, en algún problema, no quiere estar en su habitación para que nadie le pregunte y se mete a la habitación del abuelo, a la cama del abuelo donde el abuelo oraba y el nieto no sabía. Donde el abuelo derramaba lágrimas por sus generaciones, donde lloraba para que su generación no se pierda, que su generación sean herederos del ministerio, y su nieto no lo sabía. Y de repente el nieto, escapando quizás de un problema, una mala vida, harto de muchas cosas, se acuerda del Dios de su familia que siempre le habla y le dice, Dios, si sos real, quiero tener un encuentro, una experiencia contigo. Y él se acuesta a dormir en la cama donde un día su abuelo oraba. Y el mismo Dios que se le revelaba a su abuelo esa noche decide tener un encuentro con su nieto. Y Dios honra la oración de un abuelo que tuvo altar. ¿Qué te quiero decir? Cuando vos levantás un altar a Dios y sacrificás a Dios, Dios nunca dejará sin recompensa lo que en ese altar se sembró. La historia bíblica te lo deja ahí en testimonio. Vos tenés, algunos no leen Génesis y dicen, qué aburrido el Génesis. No entiendo ni nada de lo que dicen. Otros dicen, no, el Génesis es judío, ¿para qué lo voy a leer? Yo leo a partir de Jesús. Algunos creen que Jesús era argentino. Miran, Colón ni existía, nunca descubrió América todavía. Jesús era judío. Así que reconciliate con los judíos, si estás peleado con los judíos. Y en la historia bíblica me deja la línea de tiempo de estos hombres. Cómo los altares, pastores, cómo los altares, hermanos, marcaron la historia. No fueron... El que ignora dice un montón de piedra ahí. ¿Quién puso esto acá para pasar y los corren? Pero el que tiene conocimiento, el que tiene temor de Dios, el que tiene fe en Dios, o el que quiere conocer
al Dios de ese hombre y se acerca como se debe acercar a un altar, Dios no le niega la experiencia. ¿Qué dijo Eliseo cuando tomó el manto después que Elías se lo arrojó? No se le cayó, como dice la Reina Valera. La traducción original dice que Elías se lo arrojó, porque fue el heredero del manto. ¿Qué dijo Eliseo cuando toma el manto? Ahora yo soy el profeta. Ahora yo soy el ungido de Jehová. Ahora los diezmos son para mí. No dijo eso. ¿Saben lo que dijo? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas. Y dicen que las aguas se abrieron como le pasó a Elías. Pero hay algo increíble cuando vos heredás el altar y continuás el legado de altar. Dice que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Elías se registran 4, Eliseo se registran 8. Y el último ni estaba vivo, fueron sus huesos. Cuando vos te morís siendo un hombre de altar, no estoy diciendo que haya orado a las tumbas y levantar velas, nada de espiritismo, nada raro. Estoy diciendo tu legado va a continuar afectando al que se encuentre con él. Yo soy alguien que, por ejemplo, me gusta leer cosas de avivamiento y leo historias de hombres que ya murieron, que vivieron hace cientos de años. Y cuando leo una experiencia de ellos, una oración, lo que sea, yo he experimentado que la misma unción que ellos relatan me fue impactado y me quebrantó leyendo la historia de un hombre que está muerto. Él está muerto en lo físico, pero la unción que él cargó sigue vigente. Eso es trascender. Jesús dijo de la mujer que lo honró con el perfume más caro que existía, que valía el salario de todo un año. Él dijo, donde se predique este evangelio se hablará de lo que esta mujer hizo. Eso es trascender. La mujer murió y nosotros seguimos predicando lo que la mujer hizo. Y lo que la mujer hizo sigue despertando ejemplo en mucha gente que se vuelven quebradores de alabastro. Qué impresionante es tener altar y honrar a Dios. ¿Cómo morís? Y seguís afectando con tu ejemplo. Ahora, ¿vos querés vivir para ser olvidado? ¿Vos querés vivir, pasar por esta vida sin pena ni gloria? El día que te entierran y dice, se murió el viejo, vamos a otra cosa en la vida. Bueno, ya murió, nadie más visita la tumba, terminan tirándolo al huesero porque a nadie le interesó visitarlo al viejo. Qué triste morir y que nadie te recuerde. O que te quieran olvidar lo más rápido posible. Apenas moriste, sacaron todo de la habitación para que nadie se acuerde que ahí alguna vez viviste vos. Y fuiste evangélico 50 años. Qué triste la herencia de los que no se alinean a Dios. Y que dicen que tenían conocimiento de Dios. Pero qué lindo es cuando muere un hombre, una mujer de Dios, sea predicador o no predicador, un hermano en la fe, y su familia sigue siendo afectada por el ejemplo de ese hombre, esa mujer que murió. Yo no sé usted, pero yo quiero, después de muerto, seguir hablando. Qué pesado, pastor. De vivo molesta, de muerto también. Pero quiero afectar a los que se interesen. Cuando un día entren al archivo de YouTube y yo ya esté muerto y una generación se encuentre, miren, ¿quién es este pastor Brian? ¿Qué estaba predicando? Y se encuentren gobernando desde el altar. Y ese muchacho se convierta en un hombre de altar. Yo ni me entero porque estoy muerto. Pero la unción de Dios sigue afectando. Si vamos a lo real, nosotros leemos en la Biblia a hombres que ya no están vivos. Pero lo que Dios hizo con ellos, la unción que Dios puso en ellos, lo que Dios trató con ellos, nos impacta. Como también aprendemos de los que no hicieron las cosas bien. Ahora, yo pregunto, si el diablo hace tantas cosas con lo que se ponen en sus manos, y que algunos de acá aplauden, porque son fans de esas estrellas, de esos cantantes y todo eso. Se endeudan para ir a escucharlos cantar, y después en la ofrenda dan 2 pesos. Y sacaron en 6 cuotas la entrada para ver a alguien. Que está en las manos del diablo. Porque el diablo ofrece la fama de este mundo, la riqueza de este mundo. ¿Qué puede hacer Dios en las manos, en la vida de alguien que se entrega en sus manos? Que se entrega todo, no una partecita, todo se entrega a Dios, a las manos de Él. ¿Qué puede hacer Dios? Lo imposible, lo inexplicable,
lo sobrenatural y más allá puede hacer. Este Amós, que es el texto que acompaña esta palabra de este año, era un pastor de ovejas, un campesino que no era ni profeta ni hijo de profeta, no tenía linaje sacerdotal ni nada. Dice que Dios lo llama detrás de las ovejas y lo hace profeta. Y este hombre dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Amós significa el que lleva la carga. Y no es casualidad que él, ese profeta, sea el que corona la palabra de este año. Porque este año Dios te va a enseñar a llevar la carga. A saber lo que significa participar de un diseño, de poner mano en la obra, de tener que estar alineado a hacer las cosas como te las mandan a hacer y no hacerte el loquito que lo haces como querés. De recibir la carga, decir esto tiene que salir bien. Me mandan a evangelista, tengo que ganar almas, no pelearme con el umbandita, el mormón, el testigo, que ganar almas, punto, es mi misión, tengo que hacerlo bien. Me ponen de líder de algo, tengo que hacerlo bien, no ponerme a opinar de lo que el otro hace. Hacer las cosas bien, porque tengo la carga, que así como el pastor recibió la carga de un diseño, yo tengo la carga de participar en él. ¿Saben que la gente que dice a mí no me tienen en cuenta, mienten? Lo que ellos no dicen la verdad es que no quieren sujetarse a las normas. No quieren alinearse a los requisitos. ¿Cómo en tu trabajo cuando te dice usted tiene que venir con el pelo corto, con este uniforme y con este horario, usted dice amén porque le dan plata? Y como en la iglesia le dice, usted venga a este horario y no le gusta. Peínese bien y no le gusta. Lávese los dientes y no le gusta. Atienda bien a la gente y no le gusta. Usted me hace creer que usted camina el proverbio que por la plata baila el mono. Pero el que sirva a Jesús debe servirle porque le ama. Más allá de la recompensa que pueda dar. Estos son diseños de Dios. Y este profeta, Elías, restauró el diseño del altar. ¿Qué profeta este Elías? Un hombre dice que sujeto a pasiones como vos y yo, libro de Santiago. O sea, Santiago le baja lo místico a Elías. Todos lo tenían allá Elías y de repente Santiago dice, no, era un hombre con pasiones como nosotros, pero oró con fe y Dios le respondió. Este hombre era un hombre totalmente empedernido en creerle a Dios. Él no permitía que nadie le cambie la convicción de que Dios puede hacer las cosas. Este hombre se encuentra ante el gran desafío de que el rey que estaba en Israel, Acab, también llamado Pollerudo, le dio lugar a su reina Jezabel. Le cedió el trono. Él era la cara, pero ella era la voz. Si hay alguna Acab hoy lo reprendo. Que él pone la cara, pero le gusta que la esposa hable. Si hay alguna Jezabel que le gusta hacerse mujer y marido de la casa también, que te pone la pollera y arriba el pantalón, también te reprendo. Cada uno en su diseño como tiene que estar. Y este rey, al darle lugar a la reina Jezabel, que era una reina encima extranjera, él quebrantó el mandamiento que Dios dijo, no se unan a yugo desigual a extranjeros, no sea cosa que ellos les enseñen su idolatría, y este no hizo caso. Dicen las lenguas teológicas que no le hizo caso a la ley de Dios porque Jezabel tenía algunas razones para no hacer caso. Y el que le entienda qué razones tendría Jezabel para hacerse el tonto a la ley de Dios. Son todos santos acá. Y este cedió porque él era más fuerte Jezabel que la ley de Dios. Y Jezabel trajo su cultura a través de los altares de idolatría. Dos dioses paganos. Trajo a Acera, que era la diosa de la fertilidad, entre comillas, que hoy en día pasó por diferentes culturas con diferentes nombres, pero es el mismo espíritu. Hoy es lo que los católicos adoran a la Virgen María. Es el mismo espíritu con ese nombre, que fue pasando cultura tras cultura. No voy a entrar ahí porque me llevaría mucho tiempo hablar sobre eso. Es el mismo espíritu que fue cambiando de nombre según la cultura donde entró, ¿verdad? Y el otro dios era Baal, el dios de los 1000 rostros, el que él podía supuestamente cambiar de rostro según la petición que le hagas.
Ella trajo estos dos dioses. Levantó el altar, y acá va la primera frase que tenés que anotar a los que toman nota. El que levanta altar establece gobierno y promueve cultura. El que levanta un altar establece gobierno y promueve cultura. Jezabel pudo promover su cultura cuando levantó el altar. Pero pudo levantar el altar cuando el que era la autoridad le cedió el lugar, que fue su marido. Él era el político de Israel. Él debía hacer cumplir la ley de Dios en Israel. Él le dio el derecho a Jezabel. En ese momento ella tiene el derecho de hacer lo que quiera con el territorio. Y ella levanta su altar, su creencia, establece ese gobierno satánico y promueve la cultura idólatra. El propio pueblo que conocía a Dios y sabían que el mandamiento era no tendrás ídolos delante de mí, empezó a hacer lo que sabían que no tenían que hacer. Ahora, ¿vos te preguntaste alguna vez por qué hay gente que hace lo que sabe que no debe hacer? Que no son ignorantes, que hacen lo que no deben hacer y lo saben, y lo hacen igual, porque hay un altar detrás que lo está gobernando. Porque este pueblo estaba enseñado, no era ignorante. Culturalmente Israel no permitía estatuas en Israel porque era idolatría. Pero ¿por qué empezaron a permitir el negocio de la idolatría, las estatuas, las estatuillas? No había estampita, pero había estatuilla, había estatua. Si ellos sabían que la idolatría era pecado para Dios. Porque cuando ella levantó el altar, estableció el gobierno espiritual, promovió la cultura, ellos quedaron capturados por ese altar. Eso se llama arquitectura espiritual. ¿Qué es arquitectura espiritual, pastor? Es traer del mundo espiritual al mundo físico. Porque usted sabe que lo que nosotros vemos no nace de lo que nosotros vemos. Nace de lo que no vemos, del mundo espiritual. Nace de los poderes del reino de Dios o de los poderes del infierno. Ay, pastor, ya me perdí. Hebreos 11 dice que lo que se ve provino de lo que no se ve, hablando de la fe. O sea, una sanidad a alguien físicamente no podía tener sanidad, por algo le dolía. Pero ¿de dónde vino ese bienestar a su cuerpo, la salud? ¿De dónde recuperó? Que la célula haga caso y trabaje bien y ese dolor se vaya. De lo que no se ve, de la arquitectura que gobierna, porque lo que gobierna este mundo es lo espiritual. No gobierna otra cosa. Lo que se ve son simplemente rostros visibles, pero el verdadero gobierno está detrás de lo que no se ve. Por eso yo no puedo creer que haya cristianos que voten políticos hechiceros, porque le va a poner un IFE, no sé cuántas cosas más en la mano. Eso es hacer lo mismo que hizo Acab con Jezabel, entregar el derecho a un hechicero. Nosotros como cristianos, siempre que tenemos el deber, debemos promover gente que represente los intereses de Dios. Sea o no sea creyente, porque es muy difícil que un pastor llegue a ser presidente. Pero sea que represente los intereses de Dios, tenemos que apoyar. No podemos ceder el derecho de voto a un hombre o una mujer que es hechicero y que adora ídolos. Porque vamos a hacer lo mismo que hizo Acab con Jezabel, entregar el territorio a la hechicería. Estableció gobierno espiritual satánico con ese altar idolátrico. ¿Cuál es la cultura de la idolatría? La cultura de la idolatría es la miseria y la pobreza. Vos a cada barrio que entrás o provincia, ciudad que viajás y ves que en las puertas de la ciudad hay una virgen, hay algún tipo de ídolo, vos ves a ese territorio pobre. Los únicos enriquecidos son los que le dieron el derecho porque ese fue el negocio. A mí prosperame y yo te entrego el territorio. Los únicos ricos, ¿saben quiénes son? Los que adoran esa idolatría porque entregan el derecho. Entonces esa idolatría los tiene, entre comillas, prósperos, para que no molesten. Pero todos los demás que deben ser gobernados están pobres. Vos los ves. Vas a las provincias, están pobres. Tienen miseria, le falta agua, le falta recursos. Y vos decís, ¿cómo si Argentina es una tierra fructífera naturalmente? Tiene todos los climas, tiene todos los biomas, tiene todo para producir de toda Argentina. ¿Cómo puede ser que los territorios donde habita esa fertilidad sean los pobres?
que los únicos ricos son los empresarios que se llevan para otro lado. ¿Cómo la gente de la propia tierra que trabaja, el campesino que trabaja esa tierra, no tiene para comer? Y vos vas a la casa y le ves que de afuera de la casa tiene a la virgencita, tiene a este, tiene al fulano, porque le promovió esa cultura. Vos creés a él que él te va a bendecir. Y los tipos ven más miserables y no se dan cuenta. Yo, pero ¿no te das cuenta que estás miserable? ¿No te das cuenta que estás pobre y todavía seguís creyendo esta idolatría? Porque hay un altar detrás de ellos que lo está gobernando. Hay alguien que entregó el derecho al territorio. Dios se lo va a juzgar a esa gente. Pero hay alguien que entregó el derecho al territorio. Hay alguien que vendió el territorio por un bien personal. Espero que usted no sea alguien que entrega el territorio de su casa por un bien personal a un altar pagano. Ay, no, yo no tengo ni una virgen. La idolatría no solamente las vírgenes y las estatuas, es el yo personal. Es el ego, lo que yo quiero, cuando quiero, como quiero, donde quiero. Eso es idolatría. Eso no es dejar entrar a Dios que haga algo. Es que vos hacés según si vos querés y sentís. Jezabel promovió eso. Pero había un hombre llamado Elías que no se dejaba. Corría el riesgo. Y fue a confrontar a 850 profetas de Baal y Acera. Es como que hoy vayamos y confrontemos a todos los curas que existen en este país, porque la religión oficial de este país es el catolicismo. Que hagamos un enfrentamiento, curas contra pastores. Imagínense eso. Ustedes saquen a sus vírgenes y adoren a ver que pase algo. Y nosotros vamos a levantar un altar a Dios. Eso sería actualmente como pasaría lo que pasó con Elías. Elías, conociendo que el mayor arquitecto es Dios, porque dice el Salmo, la tierra y su plenitud y los que en él habitan son de Jehová. Cuando algo es de alguien, no importa el que aparezca haciéndose el dueño, enseguida que aparece el dueño, tienen que salir. Bueno, acá parece que al diablo le entregaron todo. A ver de este lado, cuando aparece el verdadero dueño, el que se hace el dueño se tiene que ir. ¿Por qué si Satanás es el dueño se va cuando lo reprendemos? Yo pregunto, si Satanás es el dueño, como él hace creer a mucha gente, ¿por qué cuando lo reprendemos en el nombre de Jesús se va? A mí nadie me saca de mi casa si es mía. ¿Qué me importa que me grite? Quédate gritando afuera de la puerta, si es mi casa. Ahora, ¿por qué me iría corriendo si viene alguien a gritarme? Porque no es mío. Y ese pueblo no era del diablo, ni de Baal, ni de Acera. Estaba usurpado porque le entregaron el territorio. Pero cuando uno que conoce quién es el verdadero dueño, levanta la arquitectura original, restaura el altar, las 12 piedras que representan gobierno, prepara todo, el sacrificio, la ofrenda, y pide que el verdadero dueño aparezca, todo se vuelve a ordenar. Elías hizo eso. Vamos a leerlo, 1 Reyes 18:30. Dice: ¿tenemos? Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. ¿Y qué hizo? Todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías aparece cuando los otros hicieron su show. Se cortaron, se tajearon, gritaron, se desmayaron, hicieron de todo. Elías esperó. Dice que hasta se burló mientras lo hacían. Che, grite más fuerte, no sea cosa que Baal esté dormido. O se fue de viaje, está en otro lado. Estos son mis maestros. Yo por eso me burlo del diablo. Cuando veo a la gente que le da lugar al diablo, yo me les burlo. Otra cosa. Elías levanta el altar. Dice que el altar debía ser 12 piedras. ¿Por qué 12 piedras? Por las 12 tribus de Israel. El número 12 representa gobierno. Cada vez que hacemos los 12 días de altar son gobierno. Gobierno espiritual. Cada palabra
representa una piedra. Usted cuando una palabra profética de cada mes, usted no la saltea porque no le simpatiza, como al Kiko no le simpatiza, usted perdió una piedra y ese altar se va a caer. Porque el altar eran 3 hileras de 4 piedras. ¿Usted alguna vez puso piedras cuadradas una encima de la otra o redondas? Si usted saca una, es como el Shenga. ¿Qué pasa? Se empieza a torcer hasta que cae. Si usted en el año no camina con las 12 palabras, usted anda como el Shenga. Usted anda torcido, le falta una pierna, le falta un brazo, se cae a mitad de año. Porque no fue con las piedras. Las 12 piedras debían estar. Elías no pudo poner 11, 10, 8, 14, 20. No, eran 12, punto. Pone las 12. Pone la leña. Pone el sacrificio. Y para hacerlo más impactante, hace una zanja. Y para más impactante le echa agua. Moja el altar, moja la leña, moja la piedra. Llena el agua de agua, la zanja de agua. Y ahora dice, ahora sí, que venga el fuego y que queme el sacrificio y que lama el agua también. Digo, este está bravo. Este tiene que estar bien seguro para animarse a hacer tremendo desafío. Y dice la Biblia que él lo hizo. Y cuando él clama, porque él fue desafiante para los demás, pero miren cómo le habla a Dios. Le habla con humildad de profeta. No le dice, Jehová, aparece ahora. Él dice que se humilla y dice, Señor, muéstrale a este pueblo que yo soy tu siervo. Él se humilló delante de Dios. Reconoció quién manda. Él sabe que tenía autoridad delante del pueblo, pero delante del que manda, él se humilló. Y le pidió con humildad, Señor, le dijo, haz que caiga fuego del cielo y que este pueblo reconozca que tú eres el Dios verdadero. Y dice que se abrió el cielo, cayó un fuego que quemó la leña, consumió el sacrificio y lamió el agua. Cuando el pueblo vio eso, Elías ahí dijo, ahora es el momento. Y dijo, Jehová es el Dios verdadero. Y el pueblo respondió, sí, Jehová es el Dios verdadero. Y cuando el pueblo despertó de eso, dijo, atrapen a los falsos profetas. Vos, para lograr conquistar un territorio, no te podés mandar si primero no estableces un altar a Dios. La gente abre un local, le pone iglesia y ya sale a evangelizar. ¿Y dónde está la conquista espiritual del territorio antes de salir a evangelizar? Esa gente está bajo el hechizo de la idolatría. No te van a hacer caso, te van a pegar, te van a perseguir, te van a piedrar todo el lugar. Porque vos salís porque sentí de evangelizar. No, las cosas se conquistan en oración. Esto me enseñó el Señor hace muchos años, en los primeros tiempos de predicador. Cuando empecé con los jóvenes me dijo, ese año a los jóvenes le hice buscar en Google la foto de su municipio. Y todo el año orar sobre el municipio. Porque uno cuando vive, es ciudadano de un territorio, tiene derecho a profetizar, a orar, a clamar por ese lugar. Claramente esto es constancia, no es una vez me emocioné, tiré aceite y ya está, no. Es constancia, porque el altar se tiene que acumular de sacrificio. Es constancia, constancia, constancia. Los jóvenes 2 o 3 veces lo hicieron algunos. Yo estuve todo el año con la foto de mi municipio, San Fernando. Orando, en el celular le ponía la mano, le tiraba aceite hasta el celular, le ponía mano y lo oraba. ¿Qué pasó? Vimos resultados. Juntaderas se fueron, drogadicción se fueron, delincuencia se fueron. El barrio se limpió, gente que estaba asustada y que pedía que cierren el barrio porque se metían. Disminuyó. Y empezó la persecución. Me hacían multa porque dice que yo oraba fuerte en el edificio. Que le baja la U. Yo cuando me metía en oración reprendía hasta la vieja que pasaba caminando por ahí. Y si vos sos la bruja vieja, en el nombre de Jesús te reprenda a Dios. Cuando uno está bajo la unción se pone bravo, ¿no, pastores? Uno siente ganas de morderle el cuello al diablo y hacerle para todos lados, así, patearlo, pisarlo todo. El tema cuando se nos baja la unción, estar alineado a Dios para que después el diablo diga, ahora me toca a mí. Hay que estar en pacto, hay que estar alineado por eso. Y hicimos eso. Y claro, ¿qué hace eso? Eso desbarata la autoridad del infierno.
y ahora se te prepara el camino. Jesús les mandó a sus discípulos de 2 en 2 a que vayan a la ciudad de donde Él después iría. Estos fueron, prepararon el lugar y cuando Jesús fue, ganó las almas. Porque estaba ganado el territorio. Lo que gobernaba fue reprendido, fue atado, fue sujetado. Jesús le dijo, les doy autoridad para sanar y echar fuera demonios. Dice que ellos volvieron y dijeron, Señor, sanamos enfermos y los demonios nos obedecen. Y Jesús le dijo, yo vi a Satanás caer del cielo. ¿Saben lo que vio Jesús? Él en el mundo espiritual, Jesús vio cómo cada territorio se fue liberando de las potestades del infierno. Pero le dijo algo, cálmense, más alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque esto es trabajo, pero la salvación es la recompensa. Esforcémonos por la salvación. Y Jesús conquistó a través de esos diseños de oración. Dice que Jesús oraba antes de salir a un lugar. Dice que Él venía de orar a la madrugada, antes del amanecer, mientras era de noche. Él no salía improvisando Jesús. Él tenía autoridad, pero también se movía bajo el diseño. Yo a Satanás lo tengo que atar para poder ir y ganar. Y Elías hizo eso. Entendió eso. El territorio se recuperó. Usted sabe que durante ese tiempo de idolatría hubo 3 años y medio de sequía. ¿Qué significa eso? No había lluvia. ¿Qué significa eso? No había cosecha. ¿Qué significa eso? No había comida. No había agua. El ganado se moría. Los animales no tenían para comer ni para beber. Era pérdida económica para todo el mundo. Por eso yo te digo, la idolatría promueve miseria y pobreza. Estos sacrificaban animales a sus dioses paganos y la gente no tenía para comer. Era pobreza y miseria por todos lados. Corrupción, inmoralidad, bueno, todo lo que la idolatría trae. Pero cuando Elías levanta el altar, él hace la primera confrontación al gobierno. Él trae el verdadero altar y confronta a la tiniebla. Lo primero que hace. Lo segundo que hace son 5 puntos lo que hace Elías. Se los menciono. Lo primero que hace, confronta la adoración idólatra. Cuando levanta el altar, él ahora pone una embajada de Dios. Usted sabe que cuando en un lugar no hay embajada de tu país, vos estás desamparado. Si en un país que vos estás visitando no hay embajada de tu país, si te pasa algo, estás en problema. Pero si hay una embajada de tu país, vos tenés esperanza de que si algo te pasa, vos podés correr a la embajada y te amparan por ser ciudadano de la embajada de ese país. Cuando Elías levanta el altar, las 12 piedras, pone todo, levantó la embajada de Dios. Él restauró la esperanza para Israel, levantando el altar. Confrontó en el altar la idolatría. Yo me imagino en el mundo espiritual los demonios de la idolatría moviéndose, ahí gozándose que la gente estaba en pobreza y de repente ven que un ángel se levanta. ¿Y de dónde salió? El altar que Elías estaba levantando. Ahora aparecía el arcángel Miguel con la espada, diciendo, ahora vamos a tener una confrontación usted y nosotros. Lo primero que confronta es la idolatría, la adoración. Lo segundo, acaba con las voces que lo promovían. Lo siguiente que hace cuando vos levantás un altar a Dios es que tu sacrificio, tu oración, tu adoración en el altar empieza a debilitar a los hechiceros, a los brujos, a los idólatras y a los paganos. Ustedes saben que ellos son muy sensitivos. Ellos perciben que algo santo se levantó porque sienten interrupción en su conexión satánica. Ellos dicen, no me puedo conectar con los demonios. Ellos le llaman entidades. No me puedo conectar con esta entidad. ¿Qué está pasando? Hay un altar santo levantado. Mientras ellos hagan sus hechicerías, están ahí. Pero cuando quieren hablar del territorio, el altar santo le dicen, no. No tenés legalidad para maldecir el territorio. Porque hay un altar activo que lo está bendiciendo y profetizando. Y ellos empiezan de mala gana a tener que hacer caso. Yo tuve una experiencia hace unos años con esto. Estaba orando en el altar, con el manto, y yo estaba ahí pegándole a la cama ahí, orando, intercediendo a las peticiones. Y Señor, como Elías, como Eliseo, golpeo las aguas, y estaba así. Y un momento Dios me habla y me dice, quiero que digas esto. Me dice, decí esto.
que te metes al mundo espiritual y que dejas un mensaje a los brujos de este territorio. Yo me quedé quieto diciendo, ¿será? Y bueno, lo hago. Digo, en el nombre de Jesús, entro al mundo espiritual y le dejo este mensaje a los brujos de este territorio. Que cuando quieran maldecir, quieran hablar mal, quieran atrapar este territorio, todo lo que ustedes hablan se les vuelva en contra de ustedes. Dios te da autoridad para silenciar voces. Cuando Dios te ve un altar cargado, Dios te dice, vos sos el gobernante de este territorio. Ay, Dios mío. Tercero, rompe los altares, quitando de esa forma la influencia. No es que vamos con los martillos pegándole ahí a las vírgenes, que algunos loquitos lo hacen. Quizás tienen más fe que yo, no lo sé, pero andan. Pero esto significa que cuando vos levantás altar y se interrumpe la conexión satánica, las voces satánicas se silencian porque sienten que no pueden maldecir. Lo siguiente es que saben que tienen que abandonar el territorio. Y empiezan a cerrar las casas de umbanda, de parapsicología, de espiritismo, de macumba. Se empiezan a mudar porque ellos se mueven bajo espíritus territoriales. Se empiezan, dicen, no nos funciona ya, ni la gallina roja, ni la gallina negra, ni el chivo, ni la cabra, ni el guiso que hacemos, ni los pochoclos, nada nos sirve ya. Porque hay una interferencia, algo que nos bloquea. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Le dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y te doy autoridad para que ates en los cielos, se ate en la tierra, y lo que desates en los cielos se desate en la tierra. ¿Qué significa eso? Habilitación y prohibición. La iglesia que tiene conocimiento puede habilitar o prohibir movimiento espiritual en un territorio. Ay, qué agrandado ese como ora. Que él prohíbe. Que él ata. ¿Quién se cree Anacondia? Y yo te pregunto, ¿y quién cree que le dio a Anacondia la autoridad? ¿Vos creés que su voz ronca era oíme bien, Satanás, lo que lo echaba fuera a los demonios? ¿O la unción del gobernante de la tierra? De Anacondia se cuenta que las campañas que él hacía a las cuadras redondas, la gente se manifestaba gritando. Explícame eso. Porque hay gente que te dice que hoy la liberación es manipulación emocional, que uno manipula a la gente para que grite. Explícame cómo el que estaba comiéndose una pizza a 5 cuadras empezaba a gritar ¡ah! En la pizzería. Si no escuchó a Anacondia predicar, ni tampoco escuchó oíme bien, Satanás. La palabra viaja más rápido que el sonido de la luz. Me encanta pensar que el brujo está preparando a la gallina, la está pelando, la está listo para hacer el puchero y maldecir la tierra, y de repente mata una, mata 10, mata 20 y siente, ¿qué pasa? Que no, me bañé en sangre de chivo, no pasa nada. Y la entidad le dice, nos bloquearon. Nos bloquearon. Estamos bloqueados. Pero hoy en día yo estoy viendo a cristianos bloqueados, atontados, estupidizados. Vos lo ves en la iglesia y parece que le hicieron una lobotomía, ¿verdad? Tienen que patearle la frente cuando lo veo así. A ver si se despiertan. Porque hay una influencia, un altar detrás que lo está gobernando. Y pastor, libérelo, ponga de la mano. No es el vuelo, libere, el saco, ponga la mano. Es que ellos se arrepientan. Porque ellos, si permitieron que un altar pagano los influencie, es porque ellos entraron ahí. Pues algunos se hacen más buenos que Dios en algunas cosas y conectan su casa y su vida con el infierno. Cuarto, luego que vence, hace todo eso, promueve un retorno a la verdad, a la adoración, a la fe y a la convicción. El pueblo despierta. El pueblo que era apático, indiferente, frío, incrédulo, que se congregaba cuando tenía ganas, que hacía todas esas cosas, de repente despierta. Dice, este es el Dios verdadero, esta es la verdadera palabra, esta es la verdadera doctrina. Siente convicción de arrepentirse, tiene deseo de arreglar sus cuentas con Dios, alinearse a Dios, vuelve a la verdad. Regresa todo su ser a la palabra de Dios.
Dice, yo no puedo vivir más así. Yo viví una religión, yo vivía atado, yo venía pero no practicaba nada. Pero ahora tengo una sensibilidad, es como que algo se me devolvió. Esa es la victoria del altar. Cuando las almas despiertan de su atadura, de su hechicería, despiertan. Y ahora Dios los puede tomar otra vez. Y quinto, un altar a Dios provoca la restitución al territorio. Lo que la idolatría se robó, las riquezas, la fructividad de ese territorio, la productividad de ese territorio, el estatus de ese territorio se lo robó, el altar de Dios lo restituye. Las voces satánicas dicen lo siguiente cuando maldicen: este territorio se va a perder para siempre. Le retenemos la productividad, le retenemos la prosperidad, le retenemos la salud para que nos vengan a buscar a nosotros. Eso es lo que los brujos hacen, atan para que la gente, ay, voy al curandero, voy al brujo, voy al agorero, voy al espiritista y voy no sé cuántas cosas más. Ellos atan eso, promueven eso. Pero cuando el altar se levanta y los vence y los silencia y le rompe los altares y provoca que la gente despierte, ahora el altar de Dios devuelve al territorio lo que Dios puso. Porque Dios puso que la tierra está llena de su gloria. Y de su gloria tomamos todo lo que nos hace falta. ¿Y saben lo que hacemos nosotros? Lo que tenemos altar de Dios y gobernamos desde ahí. Profetizamos. Bendecimos y declaramos. Aunque otros digan territorio perdido, nosotros decimos territorio recuperado. El reino se ha hecho fuerte en este lugar. La palabra de Dios dice, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Una traducción dice, y los valientes lo toman por la fuerza. Mucha gente acá católica pasiva orando. Chiribí, chiribí, biribiri, biribiri. Yo no digo que el grito tiene la unción. Yo no digo que la euforia, el grito, el saltar es la unción. No es eso. Es lo que te lleva a hacer eso. Es la libertad de tu espíritu. David conquistó territorio danzando. David conquistó territorio ofrendando. No solo con la espada, con lo que había detrás de la espada, su vida de adoración. Nosotros profetizamos que todo es recuperado por el gobierno de Dios. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál voz oís, cuál voz creés y cuál voz hablás? ¿Cuál voz oís, cuál voz creés y cuál voz hablás? ¿De qué lado estás? ¿Del lado de los paganos? ¿De los que siempre hablan mal del territorio, hablan mal de las familias, hablan mal de la economía? Esa gente que siempre tiene en su boca que hablan mal, están levantando un altar pagano, porque están colaborando con maldecir el territorio. ¿O sos de los que bendicen y profetizan? Esto no es palabra positiva. Esto no es declaro y que pase. No. Es que uno está alineado a Dios. Porque uno ¿qué voy a orar, pastor, sobre el territorio? No tengo ni idea. Es sencillo. Cuando vos estás alineado a Dios, Dios te hace decir lo que el territorio necesita. No es que vos declarás lo que vos querés. Es lo que Él te hace saber lo que el territorio necesita. Cuando uno va a predicar a un lado, esto es un consejo para los predicadores. Cuando uno va a predicar a un lado, no puede ir, voy a predicar esto y voy a usar mi don. No. Uno tiene que saber, Señor, qué necesita ese territorio. Porque a veces no necesita que vos le hablé de muchas cosas. Necesitan que liberes a alguien, que alguien se sane, una señal, una maravilla, un milagro o una enseñanza que le dé vuelta como la media. Eso es gobernar desde el altar. Pónganse en pie.
A mí me apasiona esto porque yo fui formado en estas cosas. Imagínense si con 32 años soy bravo, cuando tenía 22, 23. Él me decían, el canchero, la agrandada, mira cómo predica este, cuánta sopa le falta. Pero cuando se le manifestaban los endemoniados en su congregación, yo no veía a ese meter mano. Estaba el agrandado, el canchero, el creído, liberando a los endemoniados. Una vez estábamos con Josué, en una iglesia en Benavides. Dios una época me hizo hacer mucho acto profético. Y ese día me llevé el shofar. Me dijo, vas a sonar el shofar al territorio y vas a declarar que las potestades de ese territorio caen. Yo lo hice. Había un evangelista y su hijo. El hijo enamorando a la hija del pastor que prestando atención. Terminamos, se manifestaron, qué sé yo, pasó cosas. Estoy afuera de la iglesia tomando un poco de aire porque hacía mucho calor ahí adentro. Estamos con Josué, no sé quién más. Viene este que es evangelista, me da 2 cachetazos en la cara. Todavía te falta mucho, me dice. Los demonios no se van tocando shofares, me dice. Y se fue riéndose. Yo me sentí humillado. Me metió 2 tortazos. Y me dijo que me faltaba todavía. Pero lo lindo que cuando yo lo vi a él ministrar liberación, le estaba masajeando el ombligo a la chica. Le estaba haciendo un masaje en la panza y la apretaba para que vomite. Así cualquiera se vomita a la gente. Y si tenés mal aliento, más rápido todavía. Y sí, pues se hacen los que liberan porque la gente vomita y a algunos le apretan la boca al estómago porque la gente por reacción biológica va a vomitar. El que apretaba panza y masajeó la panza a un adolescente me vino a decir a mí que me faltaba mucho todavía. Hay gente que hace rato no tiene altar con Dios y es más participante de las tinieblas que de la luz. A todo el que ve que se está levantando en Dios lo quieren bajar. Porque saben que uno que hable de parte de Dios va a exponer lo que ellos taparon. Por eso para levantar altar, hermano, usted tiene que tomar la decisión de ser alguien valiente y corajudo. No puede ser liviano ni tibio. Porque Satanás hace caso mientras vos estás alineado a Dios. Pero ¿cómo te está esperando que te desvirtúes un poquito y te torzás? Esperando vengarte todas las veces que se tuvo que ir. Te está esperando con una gana. Eso profetizamos en el 2020, ¿te acordás? Antes de la pandemia. Dios nos hizo profetizar que algo venía sobre la nación, sobre el mundo. Y que había que fortalecer el pacto. Y dijo, cuidado. Fortalezcan los pactos en todo matrimonio, ministerial, hermandad, todos los pactos. Con Cristo también. Porque dijo el Señor, porque Satanás los está esperando para vengarse. Hay gente que no se alineó, como siempre. Creen que son cosas tuyas, que te hace el místico y bla, bla, bla. ¿Saben las venganzas que sufrieron? Dijimos y advertimos por Dios, si no se alinean, matrimonios se divorciarán en la pandemia. Se divorciaron, no se alinearon. Hijos dejarán los hogares y se irán. Y hijos se fueron. Gente abandonará las iglesias y abandonaron. Porque no hacen caso a la palabra del altar. La idolatría de ellos es su ego. Si ellos no sienten, no hacen caso. Es su ego. Miserable y pobre que los tiene. Su orgullo. Porque el altar tiene algo. Esa es la parte poderosa del altar. Pero el altar te demanda algo y los pastores van a estar conmigo. Te demandan morir a vos mismo. El altar no hace caso a ningún egocéntrico ni orgulloso. El que se acerca. El que dice que levanta altar a Dios. Tiene que morir al mismo. Es la primera ofrenda que tiene que presentar. Y todos los días. Si no, el altar pierde eficacia. Pierde poder. Así que Dios te está invitando a restaurar tu altar. Y si nunca lo tuviste, a levantar uno. Porque tu casa no va a mejorar porque vos decís que mejore. Tu economía ni nada que hoy anda mal va a mejorar porque vos tengas el deseo que pase. Va a mejorar
cuando vos, a quien Dios puso como administrador de todas esas cosas, le ofrezca un altar. Y permita que la palabra de Dios gobierne tu casa. Todo se va a ordenar y va a prosperar. Pero si no, te quedarás solo en buenos deseos, en ganas, y te frustrarás mucho, porque dirás, voy a la iglesia y nada mejora. Me congrego, ayuno, hago todo lo que me dicen y no me pasa nada. Porque lo que Dios te puso a administrar no está gobernado por el altar. Elías tuvo que restaurar esto para que vuelva la presencia, vuelva el pueblo a Dios y todo eso. ¿Quién te hace creer a vos que no tenés que levantar un altar a Dios para que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer en tu familia? Nosotros cuando predicamos te damos una piedra para el altar, uno más. Te podemos dar hasta leña para que lleves al altar, pero el sacrificio tenés que ser vos. El que va al altar tenés que ser vos. El que está constantemente ahí tenés que ser vos. El que se mantenga alineado a Dios tenés que ser vos. El que discierna en qué lugar está tenés que ser vos. Tanto a Moisés como a Josué Dios le dijo la misma frase: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Qué lo hizo santo a la tierra? ¿La geografía o la presencia? Sacarse el calzado para ellos significaba respetar y honrar ese lugar. Hay gente acá que anda muy calzado, tiene que aprender a descalzarse en la casa de Dios. Porque entran como quieren a la casa de Dios, como si fuera su casa, entran, dan portazos, se sientan donde quieren, hacen lo que quieren durante el culto, no respetan a Dios en su casa. Y eso a mí me hace creer, y qué convicción me dan a mí que respetan a Dios fuera de la casa. Hay gente que ni respeta a los porteros cuando le dice, ¿ya fue al baño usted? ¿Cuántas veces voy al baño? Y se le enoja y le pone mala cara. Yo quiero preguntar a esa gente, ¿usted en su casa tantas veces va al baño? ¿Salvo que esté enfermo? ¿O anda escapando a la voz profética y se quiere ir? Que lo acomodan en la silla y usted, no, yo me quiero sentar allá. Ya entran peleando a la casa de Dios. Que si no cantaban los coritos, ya están enojados. Porque cantaron Evan Kraft, porque cantaron esas canciones tan modernas, canten coritos. Y hay gente así, usted se ríe, hay gente así que se queda enojado toda la reunión porque quiere un culto basado a sus gustos. La temperatura del ambiente, el aire, el ventilador, la calefacción, todo a su gusto. El cojín en la cola, en la espalda. Si no, los tipos se enojan y no ofrendan ese día. Porque se están adorando a sí mismos. Adorando sus deseos, sus maquinaciones, sus mentalidades. Hay que mandarlos a ver la realidad. Hemos ido a iglesia donde nos sentamos en la silla más incómoda que existen. Con calor. Pregúntale a mi esposa el último día en un congreso. Transpirando de calor. Me entraba un viento ni por casualidad ahí. Encima el profeta que cerró tuvo 4 horas hablando, imagínense. Y a lo último dice, pasa a ayudarnos a orar. ¡Ah, Jesús! Ya a lo último decía la gente, Señor, tocalo, no sé qué vas a hacer con ellos. Pues ya no tenía ni energía, se me fue la energía en la transpiración. Y me dice, yo me pongo así, ay, si el culto, el aire no me da. Yo que soy conferencista de este congreso, me voy a la oficina a tomar café. Nosotros no estamos enseñados así. Estamos enseñados nosotros, ¿saben qué? A alargar el manto y tomar la toalla cuando hay que servir. El pastor de esta casa, nosotros lo hemos visto ponerse a pintar, ponerse a arreglar, ponerse a limpiar cuando hay que hacer reforma a esta iglesia. Él podría mandar a nosotros que trabajemos, pero a él le gusta estar. Esa es la escuela que tenemos. Eso es lo que nos hace ser humilde, tener los pies en la tierra y el corazón en el cielo. El altar te asesina. Miren, esa fue la frase de esa prédica que cuando me enseñaron al altar a mí. El altar te asesina, me dijeron. El altar te está invitando a morir. ¿Cuántos quieren morir? Preguntaron. Y yo dije, amén. El alumno aprendiz que hace meses estaba en ese año 2015, al otro año 2016,
fue convocado para ser uno de los maestros de esa escuela. Y yo tuve que predicarle a apóstoles y profetas que llevaban décadas siendo predicadores. Ay, qué fanfarrón. No, no es fanfarrón. Es lo que el altar te promueve. Es lo que el altar te promueve. Es lo que el altar te da. Ahí conocí a Dios. Ahí me enamoré de Dios. Ahí tomé la decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Un religioso o un creyente? ¿Qué voy a hacer? ¿El que abre la Biblia en la iglesia o el que la abre en su casa y la lee? ¿Qué voy a hacer? ¿El que pone cara de cordero en la iglesia y fuera de la iglesia soy el dragón que anda volando y tirando fuego a todo el mundo? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ser un hipócrita o voy a ser alguien íntegro? El altar me desafió a mí. Y eso a mí me cambió y le cambió a los predicadores que se levantaron de esta casa. El altar los cambió. Otra cosa no los cambió. El altar. El altar personal está conectado al altar de esta casa. Por eso hoy vamos a activar esta palabra de la única manera que se puede activar, orando y clamando. Porque en el altar no se entra a tirar bostezo y mostrar las muelas a nadie. Se entra a gemir, se entra a clamar, se entra a orar, se entra a buscar a Dios. Y hasta que Él no aparece, uno no se va del altar. Ya oré 10 minutos. Bueno, Dios no me quiso responder hoy, me voy. Eso no es altar. Eso es actitud de oración. Altar es hasta que Él venga, hasta que Él hable, hasta que pase. Dios bendiga a los que vieron. Levanta tu altar y en tu casa, un rincón de tu casa, tu cuarto.